Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema de física. Vamos a hablar sobre los vectores. Vamos a hacer una introducción, qué son, qué significan, para qué sirven y en videos posteriores trabajaremos ahora sí con ellos. Bueno, sin más, comencemos. Soy Omay y esta es la temática del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre los vectores. Vamos a comprender por fin qué son, para qué se utilizan y qué nos quieren decir en nuestros distintos problemas cuando estamos trabajando en física, sobre todo cuando hablamos de fuerzas y desplazamientos. Para poder comprender a los vectores, necesitamos entender primero cómo es que medimos las cosas. Existen dos formas de hacer medidas de distintas cosas. La primera forma es la cantidad o medida escalar. ¿Qué es eso? La medida o la cantidad escalar es aquella que solamente tiene una magnitud. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos contar el número de pelotas que hay en esta bolsa. En esta bolsa tenemos 6 pelotas. Una sola cosa que estamos contando, la cantidad de pelotas. O, por ejemplo, los kilogramos, el peso, el azúcar. Tenemos 1 kilo de azúcar, o medio kilo de azúcar, o 250 gramos de azúcar, o 1,5 kilos, o un costal de 10 kilos. Estamos midiendo una cosa, la cantidad de azúcar. O, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que hay en un salón de clases. Tenemos 8 estudiantes, o tenemos 20, o tenemos 35, etc. Una cosa, la cantidad de estudiantes, o el precio de algo, ¿sí? Esa es la cantidad escalar, aquella que solo tiene magnitud, lo que estás contando así tal cual, la cantidad de algo, los pesos, el precio, etc. ¿Ok? ¿Y por qué necesitamos comprender esto? Para entonces que nos quede más claro la siguiente magnitud, que es la que llamamos cantidad vectorial. La cantidad vectorial es aquella que tiene tanto magnitud como dirección y sentido. Es decir, ya no solamente representamos una sola cosa, sino esa cosa hacia dónde se mueve y cómo se mueve. A ver, entonces un vector es una forma de representar una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una de las cantidades vectoriales que se trabajan es el desplazamiento. Por ejemplo, no solo basta decir con que hicimos un viaje de 120 kilómetros. Ok, sí, hicimos un viaje de 120 kilómetros y fuimos hacia el norte, porque no es lo mismo ir hacia el norte que hacia el sur, que hacia el este, que hacia el oeste, que hacia el sureste, el noreste, etc. ¿Sí? A la magnitud, lo que avanzamos, le agregamos una dirección y un sentido. Otra de las cantidades vectoriales que se trabajan comúnmente en los primeros cursos de física es la velocidad. Un corredor corre a 11 kilómetros por hora y por eso ganó. Sí, pero corre a 11 kilómetros por hora y corrió hacia el este, o corrió en el circuito que es, no sé, circular o lo que sea. ¿Sí? A eso se refiere. Tenemos la magnitud, cuánto corre, a cuánto corre, pero también hacia dónde, en qué sentido. Otra de las cantidades vectoriales más comunes que se trabajan en los primeros cursos de física es la fuerza. Por ejemplo, decimos, sí, está haciendo 200 newtons de fuerza, pero ¿y eso qué significa? Ok, estamos cargando estas pesas con 200 newtons de fuerza hacia arriba, porque no es lo mismo cargarlo hacia arriba, que a lo mejor se pueden aplicar esos 200 newtons, pero empujando una caja, o jalando una caja, o presionando esa caja, siempre pueden ser esos 200 newtons, pero cambia el sentido, hacia arriba, hacia abajo, lo empujo, lo jalo. Eso es el vector. El vector es una forma visual de representar una cantidad
Y esa forma visual es con una flecha. Una flecha que nos va a indicar la magnitud, la fuerza, la distancia, la velocidad que se está aplicando, pero que además tiene un ángulo de inclinación. Por ejemplo, podemos decir que esto está a 45 grados, pero además podemos decir que va, no sé, hacia el noreste. Aquí arriba sabemos que está el norte, aquí está el sur, aquí está el este, aquí está el oeste. Entonces podemos decir, no sé, retomando el corredor. El corredor tiene una magnitud, una velocidad de 11 kilómetros sobre hora o por hora, pero además va corriendo en una dirección de 45 grados sobre, no sé, sobre nuestro mapa. Y además está corriendo hacia el noreste. Vamos a ver más ejemplos. Muy bien, aquí tengo yo dos planos cartesianos. No sé si voy a usar el segundo, pero vamos a comenzar acá. Ok, entonces dijimos que el vector es una representación visual de una magnitud. Incluso hay quienes nos enseñan tal cual que un vector es una flecha. Eso es un vector. Esta representación visual de una magnitud con una dirección y con un sentido es una flecha. Por ejemplo, aquí acabo de agregar un vector en mi plano. Aquí tengo un vector que nace de aquí. Por ejemplo, este vector puede tener una dirección, o tiene más bien una dirección, ¿no? Es decir, el ángulo de inclinación que tiene, esa sería su dirección. Por ejemplo, no sé, 60 grados. Digamos que este tiene 60 grados. Pero además tiene el sentido. ¿Hacia dónde está? Hacia el noreste. Y el vector que también representa la magnitud puede representar, por ejemplo, fuerza, 15 newtons. Tenemos una caja que hay que mover con una fuerza de 15 newtons a 60 grados hacia el noreste. Otra característica o una de las características que tiene el vector es que tú lo puedes mover a donde sea en el plano y puede representar exactamente lo mismo. Aquí sigo teniendo un vector con 15 de fuerza, 60 grados con dirección al noreste. Aquí tengo a mi vector de 15 newtons con 60 grados que va hacia el noreste. Porque, por ejemplo, podemos tener igual un vector digamos que tengo también un vector que también tiene aquí ángulo de inclinación 60 grados, que igual es una fuerza que se aplicó de 15 newtons, pero cambia el sentido, ¿no? Este va hacia el suroeste. Entonces podemos representar esa misma fuerza de 15 newtons con ese sentido de 60 grados, con esa dirección de 60 grados, pero cambia el sentido. ¿Qué es lo que yo les decía? No es lo mismo, por ejemplo, aquí tengo una caja, esto es una caja, no es lo mismo empujar una caja que jalar una caja o subir una caja o bajar una caja. ¿Sí? Aquí después vamos a ver más adelante interacciones de distintas magnitudes, interacciones entre distintas fuerzas, entre distintas velocidades, que más adelante se convertirán, por ejemplo, en equilibrios de fuerzas y vamos a sumar vectores, pero eso a grandes rasgos es un vector. Una magnitud que tiene
un ángulo de inclinación que le decimos dirección y que está en un plano y tiene un sentido, por ejemplo, en este caso, el noreste o el sureste, suroeste o el sureste o el sur, etcétera, etcétera. Muy bien, espero que con este video haya quedado un poquito más claro qué son los vectores, qué representan, para qué los utilizamos. Más adelante voy a subir videos de cómo sumamos nuestros vectores y los componentes rectangulares de estos. Gracias por ver este video, no olviden dejarme sus comentarios siempre con respeto, no olviden dejarme un like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.